Capítulo 14. Perú. Mi siguiente viaje importante fue a Perú. Otra vez las dudas, el dinero y lo mismo que con el viaje a Nepal. Y otra vez llegaron las señales. Hubo una en concreto que quiero contaros porque fue increíble. En mi comunidad tenemos un buzón fuera del portal para que nos echen ahí la propaganda en vez de en los buzones. Bien, pues un día me llamó mucho la atención un folleto que había en mi buzón. Tenía muchos colores, pero solo estaba en mi buzón, en ninguno más. De hecho, el cartero aún no había pasado y estaban todos los buzones vacíos. Lo abrí, cogí el folleto y era publicidad sobre un viaje a Perú. Ponía la tele y noticias sobre Perú, igual que la otra vez, Perú por todas partes. Bien, pues allí fui. Antes de detallar el viaje en sí, os voy a contar una experiencia muy bonita que me ocurrió en mi habitación, una noche antes de dormir y antes del viaje. Tumbada en la cama, vi cómo aparecía a un lado una mujer muy mayor con el pelo blanco y muy largo. Llevaba 2 trenzas que le caían a ambos lados de la cabeza. Tenía un bastón muy grande en su mano derecha. Golpeó fuerte el suelo y me dijo: «Esto es tuyo y lo tienes que tener. En Perú lo adquirirás». Al principio no sabía ni qué quería decir ni quién era. Después de un rato vi cómo una chica muy joven se acercaba a la anciana, con el pelo muy largo y muy negro. Se arrodillaba a los pies de la anciana y ésta le acariciaba el pelo con muchísimo cariño. Me emocionó muchísimo la escena y me sentía muy cercana a ambas mujeres. Resultó que yo era aquella chica y la otra mujer era la chamana de la tribu india y era mi abuela en aquella vida. Ella me enseñó todo en esa vida. Tenía que recuperar mi conocimiento. El bastón simbolizaba mi fuerza y mi sabiduría. La verdad es que no tenía ni idea de a qué conocimiento se refería, pero sabía que lo averiguaría en aquel viaje. Esta vez nuestro organizador era un chico mexicano que vivía aquí en España. Nos dijo un montón de cosas que íbamos a ver y a hacer que luego ni vimos ni hicimos. Nos dijo que íbamos a conocer a su maestro, un chamán peruano, y que íbamos a tomar ayahuasca con él. Me llamó mucho la atención todo esto y me encantó la idea de probar la famosa hierba maestra y conocer a un chamán. Estaba emocionada. Llegamos a Perú y ya desde el principio empezamos a ver cosas raras, sobre todo con el dinero que habíamos adelantado, el cual se lo quedó el que organizó el viaje y nunca se lo dio al chamán para que lo preparara todo. El hotel no era tal, era un hostalito bastante sucio y ni se aproximaba a lo que nos había prometido el organizador. Pero decidí que no me iba a amargar el viaje por el dinero, aunque nos estuvieran estafando descaradamente. Conocimos al supuesto chamán, y digo supuesto porque para mí aquel señor no es ningún chamán. Que yo sepa, un chamán trabaja con la luz, no con la oscuridad, y aquel personaje le daba todo, incluida la magia negra. Pero volví a aprender mucho de él, a no fiarme de los autodenominados maestros. Hablaré de este tema más adelante. Llegó el día de la toma de ayahuasca. Yo había leído algo sobre ella, sabía que los chamanes en la selva la tomaban para tener visiones que les ayudaran en las sanaciones, entre otras cosas. Nosotros teníamos 3 días seguidos de toma, 3 noches en aquel hotelucho. La primera noche nos dio una bebida llamada San Pedro, que parece que se toma siempre antes de la ayahuasca. La San Pedro directamente lo que hacía era emborracharte. Así de claro, es lo que yo sentí. Ahí sí que tuve alguna visión. Me veía dentro de una pirámide de ámbar, flotando y disfrutando. Fue muy bonito. Yo por aquel entonces ya tenía visiones de forma natural, en mis consultas y en mis meditaciones. Después de un rato nos dio la ayahuasca. Y después de tomarla, la visión se fue y se me puso todo negro. Nada, no veía nada. Se lo comenté al chamán y me contestó: sí, a veces pasa. Y ya está. Se quedó tan ancho, sin darme ninguna explicación. El primer día de la toma tuve mi primera experiencia extracorpórea, es decir, salí de mi cuerpo de forma inconsciente. El chamán nos dijo que no nos preocupáramos, que si salíamos del cuerpo no tuviésemos miedo porque él nos vigilaba en el plano astral, a donde salimos cuando solo somos energía. Yo no fui consciente de que había salido de mi cuerpo físico hasta el día siguiente. Nos pusimos a comentar nuestra experiencia. Yo hablé de cómo me mareé muchísimo y cómo me levanté de mi silla. Comencé a bajar las escaleras que llevaban a las habitaciones, pero me volví porque me mareaba. Entonces, un chico muy especial que conocí en el viaje, del que luego hablaré, Gorka, que estaba sentado a mi lado, me dijo: «Tú no te moviste en ningún momento de la silla». Curiosamente, a este chico fue el único que no le afectó para nada la ayahuasca. Cuando dijo que no me había movido, empecé a recordar paso a paso todo lo que ocurrió. Me levanté de la silla, empecé a andar hasta la puerta de madera que estaba cerrada, la abrí
Entonces me di cuenta, no abrí la puerta, la atravesé. Madre mía, acababa de tener mi primera experiencia fuera del cuerpo y no me había dado ni cuenta. Realmente no sentí nada especial, solo mucho mareo. Y otra cosa, no vi en ningún momento a nadie, ni a mis compañeros, ni al chamán, ni a nadie. Simplemente volví a mi cuerpo de forma natural. El segundo día de toma de ayahuasca no me pasó nada que yo recuerde. Otra vez todo negro y ya está. La gente muy borracha, eso sí, algunos vomitaban, otros se meaban encima, en fin, un horror. El tercer día fue cuando empecé a ponerme fatal, se me puso un dolor de estómago terrible y empecé con una diarrea como no había tenido en mi vida. El chamán no me ayudó en ningún momento. Una de las chicas que vino al viaje fue la que me ayudó. Allí todos hacíamos algún tipo de terapia y nos ayudábamos unos a otros. Recuerdo el primer día del viaje que fui yo la que ayudé a esta chica. En este momento fue al revés. Estuve con ella a solas en mi habitación y me ayudó a trabajar una energía que se estaba moviendo, transmutando. Siempre le agradeceré su ayuda, fue una maravilla. Bien, pues como me encontraba tan mal, le dije al chamán que ese día no iba a tomar ayahuasca, pero quería estar con mis compañeros. Entonces fui totalmente consciente de todo lo que allí ocurría. Estaba plenamente lúcida y el espectáculo que presencié fue horrible. Nadie controlaba nada, ni su cuerpo, ni sus esfínteres, ni nada. Solo el chico del que se ha hablado antes, Gorka. Os voy a contar ahora mi experiencia con Gorka, porque fue muy bonita. El primer día que llegamos era el cumpleaños de una de las compañeras del viaje, la dueña del centro por el cual fuimos. Le dimos una pequeña fiesta en la azotea del hostal. Aún no nos conocíamos todos los del viaje. Gorka y su mujer, Mireia, estaban allí. Hubo un momento en el que Gorka se tocaba una rodilla. Le dolía. Me acerqué a él y le ofrecí mi ayuda. Le puse las manos en la rodilla y lo que pasó fue increíble. Los dos nos empezamos a balancear. No me había pasado nunca. Su energía y la mía eran muy parecidas y sentimos algo que no puedo explicar con palabras. Los dos nos quedamos alucinados. No entendíamos nada de lo que estaba pasando. Fue Mireia la que nos dijo: habéis sido madre e hijo en una vida pasada. Eso nos resonó a los dos. Todavía hoy se me ponen los pelos de punta al recordar aquel momento. Supimos que era cierto. El último día de la toma de ayahuasca tuvimos los dos la misma visión al mismo tiempo, yo sin tomar ya la ayahuasca y él siendo la única experiencia que tuvo con todas las tomas que hicimos. Recordamos exactamente lo mismo, vimos los mismos paisajes y a la misma gente. Era una vida pasada india en la que éramos madre e hijo. Fue increíble. Incluso aparecía a mí que mi hijo actual había sido su hermano. A mí ya me habían dicho que mi hijo actual y yo habíamos compartido muchas vidas. Esta era una de ellas. Fue una experiencia fantástica de la que aprendí mucho. Yo todavía no controlaba muy bien el tema de vidas pasadas y aquello me ayudó muchísimo. Pasaron los 3 días de toma de ayahuasca y yo me sentía fatal, pero seguía con el itinerario previsto. Casi todos se fueron a Machu Picchu. 4 de las del viaje no fuimos porque sentimos que nos teníamos que quedar allí y nos habían dicho que 3 días es muy poco tiempo para ir a Machu Picchu, acostumbrarse a la altura y disfrutar de la experiencia. Las 4 que nos quedamos estuvimos aprendiendo del chamán. Entonces volví a tener una de las mayores enseñanzas de mi vida y una de las mayores pruebas que he tenido que superar. Aprendí que no todo lo que dicen los que se llaman a sí mismos maestros es cierto. Nos enseñó a tener telepatía con él y muchas más cosas que otra vez tiré a la basura. También tengo que decir que aunque este hombre tenía muchísimos conocimientos y había ayudado a mucha gente, también tenía mucho morro, igual que el chico que nos llevó al viaje. Como el organizador no había pagado al chamán, este nos dio ayahuasca picada para tomar, porque no tenía dinero para hacer la nueva. Por eso me sentó tan mal. A mí y al resto del grupo. Acabamos todos con unas diarreas importantes. De hecho, terminamos con las existencias de papel higiénico del hotel. Con eso os lo digo todo. Desde aquí quiero dejar bien claro que aunque mi experiencia con la toma de ayahuasca fue nefasta, no significa que siempre sea así. Creo que bien tomada, en la naturaleza y con un verdadero chamán, puede ser una buena experiencia, aunque siempre hay que valorar mucho este tipo de cosas y tener mucho cuidado. Para rematar el viaje, el supuesto chamán me hizo magia negra a mí misma. Un día fuimos a una especie de mercado esotérico. Era un sitio muy peligroso, nos miraban muy raro y amenazantes, pero cuando veían quién iba con nosotros automáticamente cambiaban de actitud. Le respetan, pensé. En realidad le tenían miedo. El chamán tenía una amiga en uno de los puestos que vendía de todo. Yo me empecé a sentir muy rara según nos acercábamos al puesto. Fui directa, sin dudar, sin miedo, decidida a comprar de todo. Me daba igual gastar, no miraba el dinero. Me compré hasta velas negras con formas de calavera, cosas para hacer amarres, líquidos súper raros que obviamente no me podía traer en el avión. En fin, un montón de cosas sin sentido.
Me gasté todo el dinero que me quedaba. Una chica del grupo entendía la jerga peruana y escuchó una conversación entre el chamán y la dueña del puesto, en la cual él le decía a ella que me había trabajado para que me gastara mucho dinero ahí, cosa que consiguió. 2 cajas de cartón enormes, eso fue lo que llegó a mi habitación del hostal. No sé cómo porque no recuerdo muchas cosas de aquella tarde. Maite me dijo que me veía rara, que mis ojos no eran mis ojos. Cuando volví en mí le pregunté a Maite que a ver qué era todo aquello. Y me dijo muy seria y mosqueada, ¿lo has comprado tú? ¿Cómo? Pensé, era imposible. Entonces Maite se dio cuenta de que me habían hecho algo. Luego nos enteramos de esa conversación. No solo me hizo un trabajo para gastarme todo mi dinero, también para que comprara lo que él necesitaba para sus trabajitos, porque luego se lo di todo, como él programó, porque no me podía traer todo eso a España, era lógico. Por eso sé lo que es la magia negra. Cuando la sientes en tus carnes es imposible negarlo. En este viaje aprendí que con nuestra intención se consigue absolutamente todo. Ya me había llegado por entonces alguna persona a la que le habían hecho algún trabajo de magia negra, pero no me atrevía a quitarlos aunque sabía hacerlo. En el viaje a Perú gané la protección que necesitaba y la confianza absoluta en mí. Ese era el conocimiento que debía recuperar, mi verdadera fuerza, mi protección y cómo quitar la magia negra. Luego descubrí que aún tenía que hacer muchas más cosas con el tema de la oscuridad. Tenía mucho que aprender aún. Iba a tener que eliminar oscuridad. Os hablaré más adelante de todo esto. El supuesto chamán me enseñó a quitar magia negra. Lo pongo entre comillas porque empezó a montar un espectáculo alucinante. Montó una especie de altar con una daga, una calavera y no sé cuántas cosas más. Yo estaba alucinando. No me gusta nada la parafernalia, pero pensé, pues tendré que hacerlo así si él lo dice. Él es el que sabe. No podía estar más equivocada. Después de montarlo todo, me dice, todo esto es show, no sirve para nada. Es para que la gente vea que haces algo. Nada de esto es necesario. Esa fue la confirmación que necesitaba de que él era puro paripé. Bien, pues cuando volvíamos en el avión de regreso a España, tanto a Maite como a mí nos despertó el chamán en cuestión. Nos llamó telepáticamente. Nos dijo que nos quería mucho y que esperaba que pronto nos volviésemos a ver. A mí me dio una sensación muy rara y nada agradable, y a Maite también. En Perú nos dijo que aquel viaje se había organizado especialmente para nosotras dos, que para los demás era un viaje simplemente, pero para nosotras era algo más. Tenía razón en cuanto a nosotras, pero no sé en cuanto a los demás. Supongo que todos aprendimos cosas y tuvimos experiencias muy buenas y no tan buenas. Una vez aquí en casa nos pasaron cosas raras, a Maite y a mí. Ella tuvo sensaciones malas respecto a este hombre, al chamán, y yo también. Nos hablaba y nos intentaba manipular desde Perú. De hecho, tanto Maite como otra chica del viaje tenían sueños muy raros con él. Les había hecho un trabajo de magia negra, un amarre concretamente. Esos 2 trabajos fueron los primeros que quité. Una noche, nada más cerrar los ojos, vi una calavera ensangrentada delante mío. Era muy clara y nítida. Me la mandaba para asustarme porque ya hacía un tiempo que mentalmente le había dicho al chamán que nos dejara en paz, que no queríamos saber nada de él. Nos dimos cuenta de que era un ser que utilizaba la luz y la oscuridad por igual. Bien, pues esa noche me harté. Saqué toda la fuerza interior que tengo. Me desplacé energéticamente a Perú y claro, allí les vi, al chamán y al que organizó el viaje, sonriéndome y pidiéndome que fuera con ellos. Ni hablar, me puse firme y les amenacé. Me puse muy seria y les dije que nos dejaran en paz, que no iban a conseguir asustarnos y mucho menos que trabajáramos con ellos. Fue la última vez que tanto Maite como yo tuvimos noticias suyas, del chamán en cuestión.